Hemos traído delante de ti este fruto de labios que confiesa tu nombre, y ahora, Señor, nos has de traer el pan de vida, el alimento de nuestro espíritu a nuestra alma, y te pedimos, Señor, que cada palabra, cada principio, cada escritura tenga un impacto en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos ser dóciles y discernir cada vez que tú nos hablas para llevar a la práctica tu enseñanza. Eso nos va a traer éxito, bendición, gozo y paz a nuestros corazones. Muchas gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. De nuestra serie El Poder en la Oración, el tema del día de hoy lo he titulado ¿qué significa realmente orar sin cesar? ¿Sí? ¿Qué significa realmente orar sin cesar? Y para introducirme, si pensáramos o si comparáramos nuestras actividades diarias con las seculares, con nuestras actividades espirituales, como por ejemplo el estudio de la palabra y la oración, pues fácilmente llegaríamos a la conclusión de que nuestra constancia en nuestras actividades personales es muy superior a nuestra constancia de nuestras actividades espirituales. Por ejemplo, todos nosotros se supone que debemos dormir y dormimos de 6 a 8 horas al día, que eso es lo recomendable por los médicos. Comemos 3 veces al día, nos lavamos las manos varias veces al día, nos cepillamos los dientes por lo menos 3 veces al día. Hacemos ejercicio por lo menos 30 minutos todos los días, ¿verdad? Son cosas que tenemos en común y que hacemos constantemente en nuestra vida diaria. Bueno, algunos pelean muchas veces al día, también todos los días. Otros ofenden todos los días. Por ejemplo, el día de ayer que yo invité a mi esposa a comernos un taco de barbacoa ahí por la colonia en un tianguis que se pone, pues estábamos bien a gusto y llegaron 3 jóvenes y empezaron a hablar unas barbajanerías terribles, ¿no? Malas palabras, unas groserías tremendas y casi gritando, y ahí pues nos incomodaron. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de asiento, ¿no? Porque ni disfruto mi comida. Nos cambiamos, pero bueno, donde nos cambiamos hay otras personas también hablando en doble sentido, y es un hábito de la gente que no conoce a Dios. Otros mienten todos los días, y así nos podemos ir con la lista, puede crecer y crecer y crecer. Son cosas constantes en nuestro día a día. Pero hablando de nosotros, ¿cuántas veces al día estudiamos la palabra de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O cuántos capítulos estamos leyendo al día? ¿Cuántas historias bíblicas memorizamos cada día? ¿Cuánto oramos al día? ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Hemos incrementado nuestro tiempo de oración cada día? Es decir, ¿en qué estamos siendo más constantes? ¿En las cosas malas o en las tareas bíblicas? En las tareas del Espíritu, en las cosas de Dios. Ahí en la primera epístola o carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16 al versículo 18, si son tan amables, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, versículo 16, Pablo les dice lo siguiente, les dice que estén siempre gozosos. Después en el versículo 18 les dice, oren sin cesar, hasta no sabemos el versículo de memoria, ¿verdad? Orad sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Digan todos, orad sin cesar. ¿Sí? Ahora, cuando se estableció la iglesia primitiva o la iglesia de los Hechos, dice la Biblia, ahí en Hechos capítulo 2, para los que anotan, versículo 46, que estos miembros de la iglesia, estos creyentes, perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahí hay una acción muy interesante que es la acción de perseverar. Desde luego ellos perseveran, ahí dicen, el partimiento del pan,
la escritura, pero también perseveraban en la oración. El versículo 47 dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, era la iglesia de los Hechos, era una iglesia viva, ¿sí? Era una iglesia, más adelante lo voy a decir, que esa llama espiritual ardía constantemente en medio de sus miembros, y por eso era una iglesia que se multiplicaba. Por supuesto, había una razón de esa persecución en la iglesia. Perdón, ya dije la causa. Había una causa del crecimiento de esa iglesia en Antioquía, en Hechos, que allí eran miles de personas. En una enseñanza predica Pedro y se convierten 5,000, en otra se vuelven a convertir otros 5,000. Y ustedes saben, la causa era que tenía que haber persecución. Cuando viene la persecución a esta iglesia, pues toda la gente sale hacia otras ciudades, a otros países, y ahí llevan el evangelio, el mensaje que habían recibido en esa iglesia. Pero era una iglesia viva, era una iglesia avivada, porque era una iglesia que perseveraba. Cuando más adelante, en varias ocasiones, Pablo instruye también a los cristianos a seguir orando constantemente. Por ejemplo, a los cristianos en Roma, ahí en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo les dice así: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Si se dan cuenta, esta es la tercera recomendación de este versículo, y esta tercera recomendación tiene que ver directamente con la oración. En este versículo dice que primero hay que gozarnos en la esperanza, número 2 hay que perseverar en el sufrimiento, y número 3 dice que debemos ser dedicados a la oración. Ahora, en este versículo, la oración representa la fuente del poder de esta iglesia, la fuente del poder en el ministerio del apóstol Pablo. Y es que la perseverancia en la oración era el modo natural de orar en la iglesia primitiva. Esto es muy importante subrayarlo, hermanos. Lo voy a repetir: la perseverancia en la oración era el modo natural de orar en la iglesia primitiva. Es decir, Pablo no tenía que estar detrás de ellos diciendo: oren, dedíquense a la oración. Era la forma natural de ellos. Repito, por eso es que era una iglesia viva, por eso es que eran familias sin duda avivadas por el Señor. Gran enseñanza nos deja este hecho. Entonces yo pregunto, si la oración era la fuente del poder, para ellos también lo es para nosotros. Y yo les pregunto, ¿queremos poder en nuestra vida? Y más que querer, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Queremos poder para resistir las tentaciones del enemigo? Sí, necesitamos ese poder. ¿Necesitamos poder para solucionar nuestros problemas? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos poder para que nuestros hijos se conviertan al Señor? ¿Para que tu marido deje de ver a la otra mujer, o para resolver esto o aquello? Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. Pero escuchen bien, no solo es orar, el poder se encuentra en orar sin cesar. Amén. Dile al que está a tu lado: el poder se encuentra en orar sin cesar. A los Efesios, allí en el capítulo 6, versículo 18, Efesios 6, 18, Pablo les escribió lo siguiente: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Se refieren en el poder del Espíritu Santo. Por eso aparece en su Biblia la palabra Espíritu con E mayúscula. Si fuera una E minúscula, haría referencia a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, pero es la E mayúscula. Entonces se lee: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu Santo, o en el poder del Espíritu Santo, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, si le echo un ojito rápido ahí en el subtema de este capítulo 6, ustedes verán que el nombre del subtema es la armadura del cristiano. ¿Ya lo notó? Si usted tiene una Biblia de estudio, ahí lo va a decir: la armadura del cristiano. Bueno, viene hablando de esa armadura que el Señor nos provee para luchar contra los poderes espirituales, los poderes del enemigo. Y Pablo dice
que la manera en la que un soldado debe tomar las dos últimas piezas de la armadura, ¿se dio cuenta cuáles son las últimas dos piezas de la armadura? Es el yelmo de la salvación, lo que va en la cabeza, ¿y qué? Y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu ya sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Bueno, Pablo dice que para poder tomar estas últimas dos piezas de la armadura, ¿qué necesitamos? ¿Cómo las vamos a tomar? Orando y velando, porque conecta inmediatamente los versículos, orando y velando. O sea que cuando el enemigo ataca, que ataca todo el tiempo, los cristianos debemos orar también todo el tiempo, pero en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se ora en el Espíritu o en el poder del Espíritu Santo? No es levitando, como algunos piensan y dicen, es que yo tuve un momento de oración espiritual tremendo y sobrenatural y me levanté 2 metros del piso. No, eso no es orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo tampoco es en otras lenguas, y orar en el poder del Espíritu Santo tampoco es encerrado en un convento o alejándonos y decir, me voy a ir no sé, allá al Cerro de la Estrella, ¿no? Y me voy a ir yo solito donde no hay nadie, me voy a encerrar 3 días y voy a orar y voy a orar. Y ese es orar en el poder del Espíritu Santo. Tampoco. Saben, orar en el Espíritu Santo es mucho más simple que todo eso. Orar en el Espíritu Santo se refiere a orar con toda intensidad y profundidad de nuestro espíritu. Y lo voy a explicar más adelante. Aquí lo que quiero decir es que como soldados de Cristo, confiables que somos, debemos mantener la perseverancia en esa oración en el Espíritu. Repito, la oración en el Espíritu es una oración intensa y profunda, donde nos va a ayudar el Espíritu Santo que ya tenemos dentro de nosotros. Cuando venimos a Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a orar bien o a orar en el Espíritu Santo. Por ejemplo, un deportista que quiere ganar una medalla, ¿cómo se entrena? Se entrena con intensidad, se entrena con pasión, pero sobre todo se entrena con mucha perseverancia. Un joven que quiere terminar su carrera y poder pertenecer a una empresa grande o transnacional importante aquí en México, ¿cómo se prepara? De la misma manera, con intensidad, con mucha pasión, pero sobre todo con mucha perseverancia. Ahora que me estoy atendiendo con un médico, yo platicaba con él sobre la disciplina que llevamos en nuestra casa, con nuestros hijos. Entonces él me decía, me parece muy bien esos puntos que me platicas de la disciplina con tu familia, porque yo me acuerdo, me dijo él, cuando yo era estudiante de medicina, a mí me invitaban y me llovían las invitaciones, vamos a esta fiesta, vamos al antro, vámonos a Acapulco, vámonos con las mujeres. Entonces yo un día me senté y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo realmente quiero ser un médico importante y que me vaya bien, hay tiempo para todo. Entonces ahorita mi tiempo es de estudiar y perseverar en mis estudios. Cuando yo acabe mi carrera y me pueda graduar y tenga mi consultorio y vea que me empieza a ir bien, tengo que entender que voy a tener ya un poco más la libertad de hacer todas estas cosas que no debía hacer en ese momento que era un estudiante. ¿Sí? Bueno, pues ese es el sentido de este texto. Porque un cristiano que quiere ganarle las batallas a Satanás, y que tenemos muchas batallas, como por ejemplo las tentaciones, o queremos ganarle la batalla de que nuestros hijos están perdidos, o lo decía hace rato, que el marido trata mal a la esposa, o que el marido anda con otra mujer, etcétera. ¿Cómo debemos entrenarnos los cristianos? De la misma manera, con mucha intensidad, con mucha pasión, pero sobre todo con mucha perseverancia en la oración. Yo ayer veía a mis hijas, Melody y Débora, cómo ellas se desvelaban haciendo sus tareas porque ellos querían sacar buenas notas en la escuela, buenas calificaciones. Y me dio gusto, yo le dije, qué bueno que se esfuercen y que quieren sacar buenas calificaciones. Pero les dije, de la misma manera deberían de esforzarse en las cosas del Señor.
De la misma manera, con esa misma pasión, con esa misma entrega y con esa misma perseverancia deberían entregarse también al estudio de la palabra de Dios y a la oración. ¿Por qué? Porque eso las va a hacer victoriosas en los momentos más difíciles de su vida. Cuando venga el tentador, que viene todos los días y todo el tiempo, si tú tienes esa llama encendida de la oración, no va a ser tan fácil que el enemigo te atrape en una de sus tentaciones, porque lo voy a decir más adelante, porque tú habrás tenido ya una comunión constante con Dios, lo cual no te va a permitir ser tan vulnerable a esos ataques del enemigo, ¿sí? De hecho, hermanos, la vida tiene más momentos malos que buenos y debemos estar preparados. ¿Cómo? Por medio de la oración constante. Ese es el tema de esta mañana o de esta tarde. Se me venía a la mente también, ustedes conocen a mi hija mayor, Valeria. Ella está trabajando en las misiones, está en el extranjero, y hablaba con ella hace unos días y cada que hablo con ella la escucho con menos ganas de regresar. Yo no sé si eso me haga feliz o me haga llorar. Sí, pero la oigo y me dice: papá, me está yendo muy bien. Y incluso ahí está su abuelita, le dice: ya regrésate. Y le dice: no. Y yo digo: bueno, pues no nos extrañará mucho o qué pasará. No, pero lo que pasa ahí con ella es que la vida allá donde está ella se centra en tres cosas. Número uno, en el trabajo. Ellas trabajan todos los días y trabajan mucho, hacen pan, venden café, allá le llaman rastro a un lugar donde llevan toda la ropa de donación, y nos mandaron una foto de un cuarto gigantesco, toneladas y toneladas de ropa en costales, y ella y otra muchacha tienen que sacar esa ropa, la tienen que seleccionar, la tienen que lavar, la tienen que doblar y después la tienen que donar. Y entonces pues es un trabajo impresionante. Se centra en el trabajo, número uno. Número dos, en el estudio de la palabra. Y número tres, en la oración. Entonces, la otra vez me dice: papá, si yo me quisiera quedar a vivir aquí, ¿qué opinas? Yo le dije: bueno, si allá estás perseverando en las cosas de Dios, si allá estás creciendo en las cosas del Espíritu, y allá vas a encontrar tu propósito en Dios, pues quédate, nada más ven a visitarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser personas con una claridad del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, así nítido. Pero no vamos a lograr tener esa claridad del propósito a nuestras vidas si no llevamos una vida de oración sin cesar, oración constante, oración permanente, no solo cuando tienes problemas y no solo cuando vienes a la iglesia, ¿sí?, sino todo el tiempo, para encontrar el propósito de Dios para tu vida. El apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, o a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, los exhortó y les dijo: perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Ahora, esto es muy interesante porque también la perseverancia en la oración es muy necesaria, porque también nos sensibiliza para ser agradecidos con Dios. ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Sí? Lo que quiero decir es que la oración sin cesar nos pone en la actitud correcta ante Dios. En la actitud correcta ante Dios. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Mientras nosotros, como padres de familia, tenemos más comunión con nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Que ellos van a conocer más nuestra voluntad hacia ellos, porque hay una constante comunión, no solo comunicación, sino comunión en todos los sentidos. Eso va a hacer entonces que en lugar de que ellos nos reclamen cuando no les demos algo, nos lo van a agradecer, porque ellos van a entender que lo estamos haciendo por su bien. Eso fue la consecuencia ¿de qué? De una comunión sin cesar o constante con nuestros hijos. En estos días nos mandaron un video que lo voy a mandar, o no sé si mi esposa ya lo mandó, a todos los grupos de WhatsApp que tenemos de servidores y de la iglesia, muy interesante,
donde un grupo de especialistas, psicólogos y terapeutas, están hablando sobre la problemática que hoy está trayendo el uso excesivo de los aparatos electrónicos, llámese tablet, iPad, teléfono celular, juegos, videojuegos, etcétera, en nuestros hijos. Y dicen ellos que lo que ellos hacen cuando se juegan tan concentradamente y tan emocionantemente, dice, ustedes oyen a sus hijos que de repente gritan, ¿no? Porque se emocionan. Dice, ese grito, esa emoción es un shock en su mente que es idéntico al shock que produce una dosis de droga en una persona adulta. Esa dosis de droga te emociona y te hace gritar y te hace hacer tonterías. Dice, tus hijos están recibiendo un shock en su mente similar a un shock de la droga. La única diferencia es que las mentes de ellos son pequeñas, son inmaduras, y la mente de un adulto ya maduró. Entonces, ¿te imaginas el desastre que le estás causando a tu hijo cuando llegue a la adolescencia, a la juventud y a la madurez? Y dice cosas muy interesantes. Entonces, se lo pusimos a nuestros hijos para que lo oyeran mientras íbamos platicando. Y mi hijo de 11 años, cuando terminó, dijo, mamá, yo hoy tomo la decisión de solamente jugar mi juego los fines de semana. Yo dije, gloria a Dios, de por sí entre semana los tenemos muy limitados, ¿sí? Solo un tiempo, ya les he explicado cómo es la cosa con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a él le digo, ya no te voy a dejar jugar, pero yo no le explico por qué a través de este video, entonces él no va a entender y él se va a resentir contra mí y él va a decir, eres un injusto, o ¿por qué me lo quitas? Porque él no lo va a comprender. Pero si yo le doy una explicación y él la comprende, en esa comunión, ¿qué va a pasar con él? Él va a crecer. Lo que quiero decir es lo siguiente, que así pasa con Dios. Mientras más comunión tengamos con Él a través de la oración sin cesar, vamos a entender más el porqué de todo lo que nos pasa en la vida. Vas a comenzar a entender con mayor claridad el porqué de las pruebas que estás pasando. Vas a entender con más claridad el porqué de esos tratos que Dios está teniendo contigo. Vas a entender más el porqué esas oraciones no contestadas. Y en lugar de enojarnos y renegar contra Dios y discutir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me das? Vamos a hacer lo que el apóstol Pablo acaba de aconsejarnos. Vamos a terminar diciéndole, gracias Señor, porque lo haces por mi bien. En lugar de decirle, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad que no se me cura? Tú vas a llegar a la conclusión de decirle, bueno Señor, pues gracias, porque sin duda lo estás haciendo para mi bien. ¿Me explico? Pero no vamos a poder entender el porqué de muchas cosas si no hay una comunión sin cesar con Dios, porque no conoceríamos a Dios, ni el porqué de Dios esté permitiendo todo eso, porque no hay una comunión constante, no hay una comunión sin cesar. A los filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo les dijo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O en lugar de estar preocupados, oren por todo. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes son preocupones? En la mañana casi todos dijeron amén. Nos tocó un servicio más difícil en la mañana entonces, ¿verdad? ¿No son muy preocupones? ¿Sí? Pues sí, creo que sí. Pero aquí Pablo está exhortando a los filipenses a orar en lugar de ser tan preocupones. Pablo está diciéndole a esta iglesia que oren en lugar de que le den rienda suelta a sus preocupaciones. Ahora, esto significa que cuando oramos por todas nuestras necesidades, hablo de ese tipo de preocupaciones, porque hay que preocuparnos por nuestros hijos, hay que preocuparnos por qué vamos a comer, ¿sí? O sea, si no hay trabajo, hay que preocuparnos y hay que salir a pedir trabajo. Tampoco estoy hablando de, ya oíste mi amor, el pastor dijo que no hay que ser preocupones, entonces no sales, no pides trabajo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de los afanes. Sí, Pablo está hablando de eso. En lugar de afanarnos, en lugar de ponernos ansiosos, en lugar de ser tan preocupones, dice que pongamos toda nuestra confianza en el Señor.
toda nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos añadirle un codo a nuestra estatura. Tú no puedes resolver tu problema por ti mismo. Si tú eres un hijo de Dios, tu deber es llevarle a Dios tu problema y pedirle a Dios que Él te ayude, y Él, dice la Escritura, que juntamente con la prueba te va a dar la salida, te va a dar la solución al problema. Pero ¿cómo te lo va a dar si no vas a Dios en una oración sin cesar, en una oración constante? ¿Sí? Pablo, hermanos, fue un hombre que se preocupó mucho porque sus seguidores o sus oyentes o sus discípulos fueran personas de oración. Pero no solamente el apóstol Pablo fue un hombre preocupado en esto. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, les refirió a sus discípulos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Todos digan: necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Tú sientes esa necesidad de orar siempre? Porque Pablo les refirió una parábola, Jesús. Era una parábola que, aunque no fue muy bonita la historia, pero contuvo una enseñanza muy buena. Y la enseñanza muy buena era de ser persistentes en la oración. No solo persistentes en la oración, sino además no desmayar en esa persistencia en la oración. Y aquí desmayar significa dos cosas. Significa, número uno, no desanimarse. Y número dos, no perder la energía. ¿En qué? En la oración. No perder la energía en las tareas espirituales, en las tareas bíblicas. Yo te pregunto, ¿sientes que has perdido la energía en tu vida espiritual? Hay muchos cristianos que han perdido la energía en su vida espiritual. Ya no eres tan apasionado en las cosas de Dios como lo eras antes. Cuando viniste a Cristo y te convertiste, a todo mundo le querías predicar, hasta orabas por el perro cuando se enfermaba, porque había pasión y decías: yo tengo fe y yo creo y Dios va a sanar a mi firulais, y lo sanaba el Señor. Ahora lo ves enfermo y dices: no, pues ya llévatelo, Señor, ¿verdad? O lo vas y lo donas a la veterinaria, todo enfermito el pobre animal, porque se ha perdido la pasión. Te has desanimado, has perdido la energía. Antes te devorabas la Escritura y la leías y no terminabas. Hoy en día ya muchos de ustedes ya no leen la Biblia porque se bajó la energía. Has perdido la pasión. A eso se refiere con la palabra desmayar. Dijo el Señor Jesucristo que había una necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchos entran motivados al servicio, quieren servir a Dios y se enlistan, y pastor, y cuenten conmigo, y se sienten en primera fila. Otros ya, esos mismos ya abandonaron el servicio, ya no quieren servir a Dios, ya están desanimados, se les bajó la energía, ya llegas tarde a las reuniones, ya no te entusiasma venir a la iglesia. Yo siempre les digo: hermanos, lleguen temprano a la adoración. Hay que adorar a nuestro Dios, hoy es el día del Señor. Pero muchos dicen: no, es que se me hizo tarde. No, es que antes de llegar traía mucha hambre y me senté ahí en la mesita a echarme una torta de milanesa. Pues ¿qué nos pasa, hermanos? Esa es una evidencia de que la energía, la pasión, la flama, la llama por las cosas de Dios se está apagando. ¿A qué se debe? A que has dejado no solo de orar, sino de orar sin cesar. Has dejado de orar constantemente. Así que orar sin cesar, entonces, pues es un principio muy importante en la Biblia. Es cierto, la oración es una doctrina bíblica fundamental, pero orar sin cesar es un principio fundamental en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué significa realmente orar sin cesar u orar continuamente? ¿Significa que debemos orar todo el tiempo? Si eso significara, no tendríamos tiempo literalmente para nada o para otras cosas. No tendríamos tiempo para trabajar porque estaríamos orando, ni tendríamos tiempo para comer porque estaríamos orando, ni tendríamos tiempo para hablar con nuestra esposa, con nuestros hijos porque estaríamos orando, ni siquiera tendríamos tiempo para dormir porque estaríamos orando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso orar sin cesar
no significa necesariamente que tengamos que orar literalmente todo el tiempo sin cesar. Significa, oiga bien lo que significa orar sin cesar. Orar sin cesar significa permanecer en el espíritu de la oración. Y eso es muy diferente, permanecer en el espíritu de la oración. ¿Por qué es diferente? Porque tú puedes estar orando sin estar en el espíritu de oración. Puedes estar hable ya, como Jesús se lo reprochó a los fariseos. Les dijo, ustedes cuando oran solo ¿qué hacen? Vanas repeticiones u oraciones sin sentido. Lo que ustedes dicen, lo dicen para ser oídos por los hombres. Ustedes solamente quieren andar ahí de presumidos y que la gente se impresione cuando los ven. Por eso a sus vestidos les ponían largas filacterias que eran como cordones largos, y eso representaba la santidad del ministro, hablando simbólicamente. Pero como ellos querían ser vistos como superministros o superhombres de Dios, ellos le añadían más centímetros a esas filacterias para que cuando la gente los viera dijera, wow, o sea, este no es santo, este es súper santo, este es súper espiritual. Y entonces cuando lo veía otro decía, no, si el de él mide 1 metro, yo voy a hacerme unas de 3 metros. Y quítense que ahí les voy, ¿no? Y Jesús le dijo, son unos hipócritas, porque oran en las sinagogas, pero no están en el espíritu de la oración. Como cuando estás en una conversación con alguien, ¿verdad? Y te pregunta y te dice, ¿me escuchaste? Y tú le dices, perdón, no te puse atención, no estás en el espíritu de la conversación. De eso estamos hablando. Ahora, ¿de qué quiero hablar? Hablar en el espíritu de oración es como mantenernos en un estado espiritual. En este caso es el estado de la oración sin cesar. Por ejemplo, hemos estado en lugares donde no nos sentimos seguros o donde hay peligro y llegamos y decimos, órale, este lugar lo siento inseguro. ¿Y qué haces? Te pones en un estado de alerta, de seguridad. Le dices a tus hijos, ven, agárrenme la mano, abrazas a tu esposa, comienzas a voltear hacia todos los lados y te pones otra vez en un estado de alerta, porque ya te diste cuenta que estás en un lugar inseguro. Cuando venimos a la iglesia nos pasa algo parecido. Nos ponemos en un estado o en un espíritu de adoración, porque estamos en la iglesia, en un espíritu de humildad, en un espíritu de arrepentimiento, en un espíritu de respeto, y queremos estar así muy con los ojos cerrados y muy contritos de corazón, y queremos que el Señor vea el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso quiere decir que estamos buscando estar en el espíritu de acuerdo al lugar donde nos encontramos. ¿Me expliqué? Entonces, orar sin cesar, ¿qué es? Orar sin cesar es mantenernos en un espíritu de oración siempre, en el lugar donde nos encontremos, en la situación en la que nos encontremos, con quien quiera que nos encontremos, ¿sí? Cuando sales a la calle, tú puedes estar en un espíritu de oración. Cuando vamos de vacaciones, tú puedes estar en un espíritu de oración, ¿no? Te metes al mar, te metes a las olas con tus hijos y tú puedes estar en un espíritu de oración. Puedes estar adorando a Dios y agarrando a tu niño y brincando la ola y por acá diciendo, Señor, qué tremenda tu creación, te alabo, Señor, por todo esto. La palabra de tu palabra dice que tú le pusiste límite a las olas, por eso hasta aquí revientan. Dice, yo le puse límite al orgullo de tus olas. Y recuerdas, ¿verdad? La palabra, y estás en un espíritu de oración. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando nos reunimos con los amigos, tú puedes estar en un espíritu de oración. Cuando hacemos cualquier cosa, podemos estar en un espíritu de oración. Y saben que mantenernos en un espíritu de orar sin cesar nos ayuda a librar muchas batallas. ¿Alguno de aquí no tiene batallas? Todos tenemos batallas y las tenemos todos los días. Entonces, orar sin cesar no nos impide apartar tiempo para hacer nuestras cosas, para apartar tiempo para nuestros hijos. Orar sin cesar no nos impide apartar tiempo para ir al cine. Papá, vamos al cine. No, eso es del diablo, tengo que orar. No. Orar sin cesar
te permite apartar tiempo para celebrar un cumpleaños, para celebrarle a tu mamá el 10 de mayo, para salir de vacaciones, ya lo dije, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oiga esto, mantener un espíritu de orar sin cesar nos ayuda a mantener la guardia siempre en alto. Y eso es tremendo, porque cuando tú mantienes un espíritu de orar sin cesar, ¿sabes qué pasa? Que como que el discernidor se nos enciende y percibes más las cosas espirituales. Eres más sensible a la guianza de Dios, eres más sensible a cuando Dios te habla, porque tú vives en un espíritu de constante oración a Dios. Ahora, escuche bien, la frase sin cesar, de orar sin cesar, no significa sin parar u orar sin parar, no. La frase sin cesar en el original significa intermitentemente. Entonces el versículo se leería orad intermitentemente, no orar sin cesar, sino intermitentemente. ¿Cómo es orar intermitentemente? Hay que ilustrarlo. Hay automóviles que traen una velocidad intermitente para los limpiaparabrisas. ¿Se han dado cuenta? Cuando tú lo pones en automático y cae una lluvia ligera, se prende el limpiador, se activa de una forma despacio, porque no está casi lloviendo, ¿no? Pero cuando viene una tormenta, ¿qué pasa? El limpiador se acelera. Eso es una actividad intermitente. De acuerdo a la necesidad es que actúa el mecanismo. Ese es el sentido de orar sin cesar u orar intermitentemente. A veces oramos ligeramente al Señor, quizá cuando las cosas van bien, ¿sí? Y no está mal que oremos sencillo, que oremos poco, pero estoy hablando sin cesar, porque tú puedes orar poco sin cesar, todo el día estar orando poco, todo el tiempo estás hablando con Dios, todo el tiempo tienes en mente las cosas de Dios. Hay una situación, vas por ahí y ves a una persona con necesidad y oras, Señor, tiéndele la mano, ¿no? Señor, ten misericordia, esto, lo otro. Pero hay ocasiones en la vida donde las cosas empiezan a apretar y las dificultades se ponen muy difíciles, y ahí empieza el limpiaparabrisas a acelerar. Entonces es una acción intermitente. Otra ilustración es, por ejemplo, el llanto de un recién nacido. Cuando a un bebé algo le molesta, o puede que tenga hambre, o esté mojado, necesita un cambio de pañal, o siente que necesita atención, el bebé comienza a llorar fuerte y constante, hasta que se le haga caso. O sea, que el bebé llora de acuerdo a sus necesidades de ese momento. Esas son las ilustraciones. Así es la oración sin cesar. Debemos orar intermitentemente de acuerdo a nuestras necesidades. No porque te esté yendo bien, ya no hay que orar, porque me está yendo bien. ¿Qué oro? ¿Qué le digo a Dios? Pues hay tantas cosas que decirle a Dios. Cuando te está yendo bien, Señor, gracias. Señor, muchas gracias. Señor, otra vez gracias. Señor, te alabo. Señor, te glorifico. Señor, has sido tan generoso conmigo. Señor, tú has sido tan bueno. Señor, yo no merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vienen las presiones en la vida, pues hay muchas cosas más que podemos orar. Señor, muéstrame que tienes conmigo. Señor, hice algo equivocado. Señor, algo no te gusta de mí. Me estás llamando la atención, me estás disciplinando, me estás exhortando, o simplemente todo obra para bien a los que te aman. Entonces estás intermitente, pero ese es el espíritu de la oración sin cesar. Todo el tiempo tienes una razón, una causa para estar orando a Dios. Amén. Alguno dirá, ay, qué religiosos son aquí. ¿Cómo orar todo el tiempo y por todo? Muchos se acercan al final de la reunión conmigo, con los diáconos, y se acercan para que oremos por ellos, o para que les demos un consejo, y está bien. Pero yo trato de decirles, y ahorita pues aprovecho el momento, ¿verdad?, para decírselo a toda la iglesia. ¿Ya oraste tú mismo? Pastor, óreme, ¿ya oraste tú mismo? Es que usted está más cerca de Dios. Eso no es cierto. El espíritu que todos tenemos nos acerca a Dios de la misma manera. ¿Ya oraste tú mismo? Pastor, necesito que me dé un consejo. Con gusto, pero déjame preguntarte algo. ¿Ya fuiste tú mismo primero a la palabra de Dios? Porque ahí Dios te va a dar la respuesta. Créanme que si eso hiciéramos, pues menos estarían acudiendo a nosotros. Y no estoy diciendo que no acudan, para eso estamos, ¿sí? Pero qué mejor que vayas directamente al
al Señor, a Dios. ¿Sabes? Ya no estamos en la época del Antiguo Testamento, donde la gente dependía absolutamente del sumo sacerdote. Y la gente llevaba su holocausto y su animalito y su sacrificio y decía: aquí está el sacrificio por mi pecado, por mi familia. Si eran ricos les llevaban un animal grande, si eran humildes o eran pobres, mejor dicho, les llevaban ofrendas de palominos. Depende la condición económica de cada quien, pero dependían del sacerdote. Si por algo el sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, se moría y su sacrificio quedaba frustrado. Hoy tú no dependes de mí para que Dios te escuche, ni de mi oración para que Dios te bendiga, ni de mi consejo absolutamente para que Dios te hable. Tú mismo puedes ir a Dios, ¿sabes? Hoy nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y por medio de su sacrificio de Él, dice que Él nos dio acceso directo al trono de la gracia de Dios. Entonces, tú ya no dependes de un hombre, tú puedes entrar directamente a Él y orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Amén. Bueno, Dios quiere tener una conexión directa contigo, directamente contigo, específicamente contigo y tu familia. Pero tienes que orar tú mismo, sin cesar, y buscar a Dios sin cesar, para que puedas estar conectado con Dios. Hay otro punto a considerar con respecto a la oración sin cesar. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8:26. ¿Lo tienen? Dice así, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Les voy a leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente, se lee así: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad. Por ejemplo, dice esta versión, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, oiga esto, en armonía con la voluntad de Dios. Qué tremendo, este pasaje es poderoso. Lo que Pablo está diciendo es que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar y no sabemos qué decirle a Dios o cómo decirle a Dios lo que siento, lo que necesito, lo que pienso, ¿sí? Y entonces honestamente a veces decimos unas barbaridades. Y ahí entra el Espíritu Santo, que Él discierne los corazones y le lleva a Dios nuestras oraciones y le dice: Señor, mira, no, Él lo que quiso decir fue esto. O sea, Él nos ayuda, eso es lo que dice. Porque nosotros no sabemos pedir, dice, como conviene. Nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos solo para nosotros mismos, para gastar en nuestros deleites y en nuestros pecados. Pero hay otras veces que sí tenemos necesidad de ciertas cosas o de ciertos momentos y no sabemos cómo pedirlo y la regamos, y el Espíritu Santo le dice a Dios: lo que Él necesita es un abrazo, o lo que Él necesita es una palabra de consuelo, o lo que Él necesita o ella necesita es una palabra de amor. Entonces Dios oye esas oraciones, y esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Entonces es un pasaje poderoso, porque aunque muchas veces no sabemos orar, repito, por el simple hecho, oiga, de mantener un espíritu de oración sin cesar, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones delante de Dios, las pone en armonía con su voluntad y Dios nos responde. Las pone en armonía con su voluntad y Dios la responde. Por ejemplo: Señor, te pido que me des una casa bien grande, bien bonita,
bien alfombrada, bien lujosa. Y entonces el Espíritu Santo discierne y le dice al Padre: mira, Señor, este cuate no supo hablar, no supo decir, pero como es un hombre espiritual que mantiene una oración sin cesar, ese es nuestro punto, él no quiso como poner un énfasis en el lujo. Él lo que está necesitando es una casa, y lo pone en armonía la petición con la voluntad de Dios, y Dios lo concede, porque Dios ve el corazón, ¿sí? Podemos muchas veces equivocarnos en cómo pedimos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Dice: con gemidos indecibles, con palabras que son difíciles de expresar para nosotros, pero que el Espíritu Santo sí sabe cómo decírselas a Dios. Entonces cada día hay que decirle: Espíritu Santo, ayúdame en este momento de oración, porque no quiero insultar a Dios, ni quiero decir cosas que no debería de decir, ni quiero pedirle a Dios de una forma inapropiada. Amén, hermanos. Esto funciona un poco como la electricidad en nuestra casa. No vamos a tener energía hasta que conectemos nuestro aparato a la toma de corriente. Pero una vez conectado nuestro aparato a la toma de corriente, el poder ya está disponible instantáneamente para hacer lo que queremos. Si querías escuchar música y tú conectas tu aparato, en ese momento tú tienes el poder instantáneo para oír tu música. Las señoras, conectas la licuadora. Ya me pasó una vez que le estaba ayudando a mi esposa en la cocina. Le dije: oye, ya no sirve tu horno. Y me dijo: conéctalo. Entonces ya lo conecté y ya tenía disponible el poder instantáneo para poder hacer uso del horno de microondas. Oigan esto: de la misma manera es con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Orar constantemente, hermanos, nos ayuda a estar conectados con Dios por medio, por decirlo de alguna manera, de este cable que es la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no puede llevar nuestras oraciones a Dios, pues si no oramos sin cesar. No hay comunión, no hay relación. Pero cuando hay una oración sin cesar constantemente, el Espíritu Santo todo el tiempo nos mantiene conectados con Dios. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Pero eso solo sucede cuando oramos sin cesar, que es lo mismo que mantener el espíritu de oración diario o mantener la llama encendida de la oración. Debemos estar conectados con la oración. Hay ocasiones, ya lo dije, que no sabemos cómo orar, pero oramos, y en esos casos el Espíritu Santo nos ayuda llevando nuestra oración delante de Dios, se la expresa con claridad, la pone en armonía con su voluntad y Dios nos contesta. Alguien dijo algo muy interesante: cuando oro sin cesar, dijo este predicador, cuando oro sin cesar, no estoy seguro de si estoy agarrado a la oración o si la oración me agarró a mí. Lo único que sé es que funciona cuando constantemente me rindo al Espíritu Santo. Y eso es hermoso, porque cuando tú tienes un espíritu de oración constante, un espíritu de oración sin cesar, tú vas a tu cuarto y oras, y estás orando, y de repente ves el reloj y dices: wow, ya llevo 30 minutos orando y no estoy cansado y no se me han acabado las palabras, y fluyo y fluyo y fluyo, y qué momento tan bonito. ¿Por qué pasa eso? Porque estás conectado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en tu interior es el que produce ese fluir. Pero cuando se da, cuando tú mantienes esa llama encendida de la oración sin cesar. Es como cuando te metes a esa alberca de olas, ¿no? Y dices, ¿no? Y te dejas llevar por las olas. Te metes al mar, te dejas llevar por el mar y te gusta, lo disfrutas. Es eso. Te metes al río de Dios, donde el Espíritu Santo trabaja y te conecta con Dios y te lleva y te mete a otra dimensión, te mete a un mover donde tú comienzas a conocer más a Dios,
donde comienzas a entender más la mente de Dios, donde comienzas a comprender más cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, donde comienzas a decir, wow, yo no había entendido esto, yo no te conocía de esta manera, como Job lo decía o lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él era un hombre que mantenía la llama encendida de la oración sin cesar. Así como dijimos que mientras más leemos la palabra de Dios, más se nos abre el apetito por seguir leyendo y comiendo. Es lo mismo con la oración. Mientras más oramos sin cesar, más nos lleva y nos lleva y nos lleva y nos lleva el Espíritu Santo, y nos lleva el Espíritu Santo y nos lleva el Espíritu Santo a una comunión más bella con el Señor. ¿No quieres eso, hermano, en tu vida? Hace poco le decía a mi hijo Pablito, le digo, oye Pablito, ¿y tú qué quieres ser de grande? Porque uno decía, antes Pablito decía, yo quiero ser dinosaurio, o ya creció. Entonces, y dice, no sé. Y le dije, ¿no te gustaría ser pastor? Y me dijo, no. ¿Por qué no? Y se quedó así. Me dice, es que para pastor se estudia mucho. Porque ellos me ven ahí. Pero a muchos les pasa, y sobre todo a los que están bien metidos en el instituto bíblico. Te metes a estudiar y pasan las horas y dices, ya llevo 3 horas en el mismo versículo. Porque te metes al río y el Espíritu te conecta con Dios. Y comes de una manera, hermano, suculenta. Amén. ¿Alguien me entiende, hermanos? Ahora, por otro lado, hay quienes piensan que solo se tiene que orar por los grandes acontecimientos o por las grandes decisiones y no por las pequeñas cosas. La mayoría de nosotros tenemos grandes proyectos por los cuales oramos fervientemente y buscamos la intervención de Dios, pero casi no oramos por las pequeñas cosas. ¿Y qué pasa cuando no oramos por las pequeñas cosas? El resultado es una vida desuniforme, una vida dispareja, una especie de coger espiritual. ¿Por qué? Porque pensamos que los pequeños detalles no son necesarios ponerlos en oración. Sin embargo, el hombre más sabio, Salomón, dijo que era lo contrario. Él dijo que esos pequeños detalles o las pequeñas zorras, si no son detenidas, son las que destruyen los grandes viñedos. Los pequeños detalles que no son llevados a Dios en oración pueden terminar en una tragedia. Por ejemplo, mucha gente dice, no, yo no voy a orar para preguntarle a Dios por quién casarme. Deberías de preguntarle a Dios por quién casarte. No, es que yo voy a escoger a la chica que a mí me guste. Sí, pero si esa chica que a ti te guste no ama a Dios como tú lo amas y no comparte los valores que tú tienes, vas a ser infeliz, aunque sea la chica más bonita de la colonia. No, tienes que orar para saber elegir a tus amigos. Ay, hasta por eso. Tienes que orar. Si piensas cambiarte de casa y vas a irte a otra colonia, ora a Dios, dile, Señor, ¿a qué colonia quieres que me vaya a vivir? Señor, ¿a dónde quieres que me vaya de vacaciones? Señor, ¿a dónde quieres que vaya a pedir trabajo? Señor, ¿qué negocio quieres que ponga y dónde quieres que lo ponga? Señor, ¿por qué partido político quieres que vote para el próximo sexenio? Hasta para saber si debes tener mascota o no. Ay, no, eso ya es un extremo. Miren, nosotros, mis hijos estaban, y cómprame un perrito, y cómprame un perrito, y cómprame un perrito, y les compré 2 perritos. Bueno, al poco tiempo los perritos casi se morían de tristeza porque no los sacábamos a pasear, nadie les lava, nadie los baña, nadie les daba de comer, nadie los atendía. Entonces los tuvimos que regalar, los perritos. Pero si yo le hubiese preguntado a Dios, el Señor me hubiera dicho, porque van a hacer sufrir al animalito. Pero creemos que las pequeñas cosas no las tenemos que llevar en oración.
Ok, Señor, quiero comprarle un perrito, y el Señor pone en tu corazón la confirmación de que sí. Ok, ya el Señor me dio la confirmación, siento que el Señor me está dando la vía. Ok, Señor, ¿qué raza compro? Estoy oyendo bien, han de decir algunos, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota que nos pasó hace algunos años, donde vivía mi suegra. En esas casas dúplex, en la planta baja una familia y en la planta alta vivía mi suegra. Entonces los de la planta baja tenían un perrito muy bonito, un golden, de esos perritos amigables, pacíficos, que aman a los niños, que no muerden, no, que son un amor, una belleza, ¿verdad? Ok, pero y yo le encargaba a mis hijos de vez en cuando a mi suegra. Entonces le digo, nomás le pido un favor, cuando suelten al perrito, no meta a los niños, porque yo siento algo, como que puede pasar algo. No, pero es un golden, que mire que abajo hay una niña y vieran cómo, por favor. Entonces mi suegra hizo caso al consejo, a lo que yo le pedí, y metía a los niños. Y un día nos habla, por favor vengan porque el perrito, o ya era un perrote, mordió a la niña en la cara. Pensamos que era nuestra hija y era la niña de la de abajo. Jugando, el niño le deshizo la cara a la niña. Entonces pero yo sentía que algo, era Dios avisándome. Entonces yo le decía a mi suegra, por favor meta a los niños, y los metía. Ahora, muchos de ustedes compran Rottweilers, Pitbulls, y tienen hijos pequeños, como si ignoraran la naturaleza de esos animales. Oren y pregúntenle a Dios. Mi esposa Paola me enseñó una foto cuando era niña. Dice, mira qué bonita foto. Y yo cuando vi la foto, con un gallo aquí a un lado, dije, ¿a quién se le ocurre, verdad? Ponerle un gallo así, para que voltee y le saque, ¿verdad? Entonces, cuando mantenemos una vida de oración sin cesar, Dios nos sensibiliza, nos advierte, nos avisa, nos mueve, nos conduce, nos guía, nos habla, nos dice, nos muestra, nos revela, como lo quieras decir. Tenemos que mantener una vida de oración sin cesar, estar conectados con Dios, para que Dios te diga, esto parece indefenso, pero no lo hagas, no lo compres, esto sí, esto no, esto aquello. Seamos sabios, hermanos. Amén. Hay un dicho que dice que el diablo está en los detalles, pero la verdad es que Dios está en los detalles. Y Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas siempre y cuando le llevemos en oración hasta los pequeños detalles. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en cómo entró Jesús a este mundo. Él no entró de una manera grande, impresionante, todo lo contrario. Él nació en un pueblo poco conocido, Belén, en un lugar poco esperado, un establo, y de padres no importantes, como lo fueron José y María, como nosotros. Y de hecho, cuando nació Jesús, un ángel se le apareció en el campo a un grupo de pastores y les dijo que el Mesías prometido, el Señor de señores y el Rey de reyes, iban a nacer, pero le dio dos pequeños detalles. Número uno, iban a encontrar al bebé envuelto en pañales, o una mejor traducción dice envuelto en telas, no con ropas de Liverpool ni ropa del Palacio de Hierro. Sencillo. Número dos, le dijo que iba a estar acostado en un pesebre, en un establo. No era una cuna lujosa. Dos detalles, así entró Jesús al mundo. Los pastores no fueron dirigidos a un palacio espectacular. El bebé no brillaba con un resplandor sagrado. No había focos celestiales para señalar al niño. Simplemente las marcas de identificación eran casi imperceptibles a simple vista. ¿Y no es cierto que esta es la misma forma sencilla y simple en que cada uno de nosotros encontramos a Dios en nuestro diario vivir? ¿No es cierto, hermanos? De la manera más simple encontramos a Dios cada día en nuestra vida. Miren, si mantenemos una vida de oración sin cesar,
Lo podemos encontrar en lugares que ni siquiera pudiésemos imaginar encontrarlo. Lo podemos encontrar comiendo una hamburguesa. Lo puedes encontrar en un taller mecánico, en un lavado de autos. Lo puedes encontrar, mujer, cuando estás trapeando, cuando estás cocinando, cuando estás lavando los trastes, en el supermercado, cuando te estás bañando. Lo puedes encontrar cuando vas manejando en un tráfico espantoso, pero estás orando y ahí lo puedes encontrar. Cuando estás en el metro Pino Suárez a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero tú mantienes una oración de sin cesar, allí lo puedes encontrar. En todos lados, incluso en un celular lo puedes encontrar. Puedes ver una publicación de alguien que bendijo tu vida, que ministró tu alma, tu corazón, un versículo bíblico que alguien publicó, un video, una enseñanza, un canto, lo que sea. Puedes encontrar a Dios ahí en tu teléfono celular también. Si no podemos ver a Dios en nuestras cosas pequeñas, no vamos a poderlo ver en las cosas grandes. No lo vamos a ver en nuestros grandes proyectos. Por eso la dinámica es orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar, para ir desarrollando ese espíritu de oración y poder tener la experiencia con Dios. Necesitamos practicar la presencia de Dios. Una vez un orador habló sobre un misionero francés del siglo XVII, que este misionero servía pues en los pueblos, en las montañas. Pero este orador describió a este misionero como un hombre que practicaba la presencia de Dios mientras lavaba ollas y sartenes en los ríos, en las cocinas de la iglesia. Allí practicaba la presencia de Dios. Esto quiere decir que siempre existe la posibilidad de sentir la presencia de Dios donde quiera que nos encontremos, si es que la practicamos en nuestro diario vivir. Noé practicaba la presencia de Dios mientras construía el arca. Él no necesitaba ir a su cuarto de oración. Noé la practicaba la presencia de Dios mientras cortaba maderas, clavaba clavos y recibía ofensas y burlas de la gente. Jonás practicó la presencia de Dios en el estómago de un gran pez. Allí oró y Dios lo escuchó. Pablo practicó la presencia de Dios en la cárcel. Allí escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estos días estaba leyendo al profeta Oseas. Ustedes saben qué onda con Oseas, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Oseas? Que se casara con una prostituta. Pero ¿sabe lo que me sorprendió? Que, y si usted va a su Biblia al rato, en el capítulo, ahí en el versículo 1, así empieza diciendo: y la primera vez, oigan, la primera vez que Dios le habló a Oseas, le dijo: cásate con una prostituta. La primera vez que le habló Dios a Oseas. Cualquiera de nosotros diríamos: nunca he oído la voz de Dios, y cuando me habla por primera vez me dice: cásate con una prostituta. No es Dios. Cualquiera dudaríamos. Bueno, cualquiera que no mantiene una vida de oración sin cesar. Y eso es lo que hace la diferencia, porque Oseas sin duda era un hombre que mantenía la llama de la oración encendida, de tal manera que cuando Dios le habló, él entendió, supo que era Dios y no lo dudó en hacerlo. Conocía a Dios. No conocía la voz de Dios, pero conocía a Dios. Y hay cosas que se salen de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento, de nuestra lógica humana. Sí, pero si tú mantienes esa oración sin cesar, esa llama de la oración, aunque Dios te diga lo más ilógico para tu mente, vas a saber que es Dios. Y lo vas a obedecer y vas a decir: sí, Señor, como Dios cuando le habló a Jonás y le dijo: ve a Nínive y diles que se arrepientan. Jonás sabía que era Dios, porque era un hombre de Dios Jonás, pero desobedeció a Dios. Y dijo: no, Señor, yo me voy. Pagó su boleto, se fue a Tarsis, y ahí un gran pez lo devoró porque lo arrojaron al mar. Y cuando lo expulsó, Dios le dijo: ¿ya aprendiste la lección? Sí, Señor. Ve a Nínive y predícales que se arrepientan. Y dijo: por eso no quería ir.
Por eso pagué mi boleto para irme a Tarsis, porque yo sé que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Lo sabía y aún así había desobedecido a Dios. Y no nos espantemos de Jonás, por favor, porque ¿cuántos de nosotros conocemos la voluntad de Dios y también lo desobedecemos? Y no la hacemos. Y no la hacemos. Orad sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Para que entiendas la voluntad de Dios en tu vida. Orar sin cesar, y con esto termino, nos habla de una relación continua con Dios. Y para tener una relación continua con Dios necesitamos disciplina. Disciplina. Es que ya son las 12 de la noche y mañana me paro a las 5 de la mañana. Disciplina. Organízate, mi hermano. Un pianista sabe que tiene que practicar y someterse a una disciplina de años para llegar a ser un profesional. Del mismo modo, la disciplina en la oración es clave, porque podemos saber todo sobre la oración. Modos de orar, posiciones de orar, lugares donde orar, qué significa la oración, y del hebreo y del griego y la exégesis y esto y lo otro. Puedes saber todo lo que tú quieras, pero la única forma de desarrollar una oración sin cesar es practicando, 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 practicando todos los días. Y para eso necesitas disciplina, disciplina, disciplina. Le preguntaron al boxeador, a Saúl Álvarez, el Canelo, y le dijeron: oye, ¿por qué no vuelves a pelear contra el Golovkin, que toda la gente quiere que vuelvas a pelear? Y él dijo: no, para mí, yo sé que yo soy el campeón y no sé qué. No, pero la gente te quiere ver y te quiere ver y todo. Y él dijo lo siguiente, dijo: bueno, si es un buen negocio para mí, volvería a pelear. Pero ¿sabe algo, hermano? Esto no es un negocio. Tu vida, esto es el reino de Dios. Estamos hablando de tu salvación, y si estos hombres son capaces de ser disciplinados y constantes y fervorosos para ganar millones de dólares y lograrlo, ¿cuánto más nosotros, que por gracia hemos heredado la salvación y el reino de Dios, hemos de esforzarnos y entrenarnos y ser constantes y constantes y constantes y disciplinados en la doctrina de la oración sin cesar? Tienes mucho más que este hombre. Tienes mucho más que cualquier hombre más rico y más. Tienes la riqueza de tu salvación, tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús. Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Salvador, Él es tu mejor amigo, Él es tu esposo, Él es tu novio, Él es el Dios creador del universo. Vamos a gobernar con Él en el milenio. Hermano, palabras faltan para concientizarnos de aquel que nos amó de tal manera, ¿no es cierto, hermano? Siendo lo que éramos, Él dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nosotros vamos a buscarle para conocerle más, para agradarlo más, para hacer su voluntad? Jesús fue un hombre que practicó la oración hasta el último día de su vida. Aún estando en la cruz, Él oró y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y por eso Jesús siempre supo hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no saben ni cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? No porque no oran, porque sí oran de vez en cuando, pero no oran sin cesar. No practican la oración. Tienes 5 años en el Evangelio y todavía estás preguntando: ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Conclusión. La oración sin cesar no es algo que podamos enseñar. La oración sin cesar es algo que debemos atrapar, que estamos dispuestos a atrapar.
y hacerlo nuestro. Nadie puede enseñarnos a hablar con Dios. No, tú solito vas a desarrollar esa comunicación con Dios a través de tu relación íntima con Dios. Tú solo. ¿Qué le digo? Yo qué sé. ¿Cómo empiezo? Es tu problema. ¿Cómo termino? No me preguntes, por favor. Ese es asunto tuyo. Pastor, tengo muchas luchas en la madrugada, me hablan 3 de la mañana, ore por mí. ¿Sabes qué? Déjame dormir. Lucha tú tus batallas, yo las mías y tú las tuyas. Qué mal, pastor. Oremos los unos por los otros, pero no así. Amén. Les voy a dar 4 consejos para crecer en la oración sin cesar. Número 1, elige por ti mismo ser una persona de oración. Elige por ti mismo ser una persona de oración. Número 2, haz de la oración una necesidad absoluta a lo largo de tu vida. Número 3, comienza el día y termina el día orando. Todo el tiempo orando. Y número 4, pídele la ayuda a Dios. Pídele la ayuda a Dios. Yo te aseguro que esta oración Dios te la va a contestar con toda seguridad. Señor, ayúdame, quiero orar sin cesar. ¿Tú crees que no te va a ayudar? Por supuesto que sí te va a ayudar. Es que ya le pedí a Dios y no me ayuda. No sé cómo le hayas pedido. ¿Sí? Pides y no recibes porque no sabes pedir, pides mal. Si tú le pides a Dios, Señor, te pido que me ayudes a entender tu palabra, a conocerte más, ¿no crees que te va a ayudar? Por supuesto que te va a ayudar. Son los 4 consejos. Y recuerda, si no buscas encontrarte con Dios en oración, nunca sucederá. Si no buscas encontrarte con Dios en oración, nunca sucederá. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? De todo corazón. De todo corazón llévate esta enseñanza y aplícala a tu vida. ¿Sí? Dios te va a bendecir. Oremos, cierren sus ojos, inclinen su cabeza, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta comida que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, y nos hace sentir también tan fuertes en medio de un mundo donde el enemigo, con mucha constancia y mucha perseverancia, nos quiere matar, devorar, derribar. Y solo por tu gracia y tu misericordia es que estamos aquí hoy, Señor. Pero queremos reconocer en este momento, aceptamos, Señor, que esa llama de la oración sin cesar ha estado reduciéndose. Ya no es tan grande como lo era al principio. Y cuando esa llama se reduce, Señor, pues comienza la oscuridad a dominar. Domina mi mente y dejo de confiar en ti porque no veo bien. Pero cuando oro constantemente y sin cesar, tu luz brilla, Señor. Tu luz brilla y puedo verte más claramente. Leo tu palabra y la entiendo. Escucho la predicación y la entiendo. Veo los cantos, los canto y los disfruto. Y percibo tu presencia porque hay una comunión, una conexión contigo. Porque soy una persona que oro sin cesar. Así como todos los días como, todos los días me lavo las manos, Señor, todos los días y todo el tiempo debo esforzarme por estar en oración, en comunión contigo, aun con mis ojos abiertos, aun cuando voy caminando por la calle,
Aun cuando estoy en el transporte público, en el supermercado, en mi trabajo, cuando estoy de vacaciones, allí, Señor, puedo estar orando y estar conectado a ti, Señor. Con mayor razón cuando tengo tantas necesidades, con mayor razón, Señor, si tengo tantos problemas, con mayor razón, Señor, si mi vida es una vida hoy fría, inconsistente, Señor, y estoy muerto espiritualmente, con mayor razón debo de orar sin cesar. No va a ser un trabajo fácil, pero aquí acabas de enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayudará. Y el Espíritu Santo va a llevar nuestras oraciones al Padre y le va a decir al Padre: esta es la necesidad de tus hijos, esta es la necesidad de tu iglesia, y tú nos vas a responder, Señor. Ayúdanos, Señor.